Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que están aquí con nosotros tomando estas lecciones. Y vamos a la lección 22. Entonces, qué bueno que estás siendo constante y fiel en todas estas lecciones. Y algo que yo veo muy positivo es que estamos cambiando de maestros para no clavarnos solo con uno y escuchar lo que el Espíritu Santo habla a través de la iglesia, de todas las personas que formamos parte de su reino. Bienvenido, espero que estés listo, preparado con tu Biblia, preparado con tu hoja de trabajo, espero que ya la hayas contestado. Y yo creo que Dios nos va a hablar hoy. Mi nombre es Héctor, soy parte del equipo de la iglesia Gente en la Roca y es un gusto estar con ustedes. Y me gusta mucho cómo se presenta Pablo, soy siervo de Dios. Amén. Entonces vamos a orar para comenzar esta clase. Gracias Dios por este tiempo en tu presencia. Venimos a ti para aprender más de lo que tú quieres para nosotros. Queremos ser tus siervos, queremos conocerte más. Guíanos, Padre, a lo que tú deseas para nuestras vidas y que esta lección, Dios, pueda ser algo que podamos aplicar a partir de hoy y que podamos vivirlo, Dios, de una forma tan sincera y real cada día de nuestras vidas. Esto yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y si estás conmigo, decimos amén y amén. Como les comentaba, estamos en la lección número 22. Ya casi terminamos, estamos en la última racha, ¿sí? Recordemos, son 25 lecciones, entonces solo quedan 4 más y terminamos, ¿sí? Y esta lección está para mí muy padre, muy interesante, porque el título, si lo ves en tu hoja de trabajo, dice Conociendo la voluntad de Dios. Conociendo la voluntad de Dios. Hace como unos 22 días estaba platicando con un amigo de cuál es nuestro mayor miedo. Y yo recuerdo que dije, mi mayor miedo es quedarme solo, ¿no? Y algo que me sorprendió de este amigo que les comento es que dijo él, mi mayor miedo es no cumplir la voluntad de Dios. Y yo creo que eso es algo que debemos de tener nosotros como cristianos, buscar y conocer cuál es la voluntad de Dios y así poder vivir y caminar en lo que Él desea. Entonces vamos a la introducción de nuestra lección. Espero que tengas ahí tu hoja de trabajo. Introducción. Nosotros creemos que conocer la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas es posible. La voluntad de Dios, ¿sabes cuál es? Que nadie perezca, sino que todos tengan vida eterna. Lo puedes buscar en 2 de Pedro 3:9. Pero también la voluntad perfecta de Dios es cuando encuentro su plan para mi vida como individuo. Entonces yo creo que podemos buscar, sí, la voluntad de Dios que nadie perezca, pero debemos enfocarnos cuál es la voluntad perfecta de Dios para mi vida, para tu vida. Y esta voluntad perfecta es un plan que Él diseñó para ti y para mí, y este plan se relaciona formando parte de su reino y de su cuerpo. Dios desea que tú conozcas cuál es su voluntad, ¿sí? En cuanto a decisiones específicas en tu vida. Dios desea guiarte a través de las decisiones que debes tomar en tu vida y poder reconocer y buscar cuál es su voluntad. Y sabes, en esta lección es muy práctica y vienen 5 pasos esenciales a fin de seguir a Él y conocer cuál es su voluntad, ¿sí? Entonces vamos a buscar estos 5 pasos, vamos a leerlos, vamos a estudiarlos un poco, ¿sí? El paso número 1 para conocer la voluntad de Dios, ese es el punto número 1, es paz interior. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice en la hoja. Dedica tiempo para estar a solas con Dios, cuando se halle sosegado. Dios estará en disposición de hablarte. Aquí hay una palabra que me llama la atención, sosegado. Muchas veces leemos de corrido y no nos ponemos a pensar, ¿qué significa sosegado? Sosegado es estar en tranquilidad, en una paz total y enfocado en escuchar, en este caso, la palabra de Dios, escucharlo a Dios mismo. Muchas veces, cuando estamos en nuestro tiempo de oración o buscando esta paz que Dios nos trae, muchas veces tenemos como muchas distracciones en nuestra mente, ¿no? Tengo que hacer esto en el trabajo, los niños, la escuela, comprar la cartulina, ¿no? Y muchas veces cuando estamos en nuestro tiempo de devoción o de buscando a Dios, todas estas cosas nos distraen y no nos enfocamos realmente en conocer cuál es su voluntad. Entonces esta palabra sosegado es importante, aquí la puedes subrayar. Y cuando sea tu tiempo de
de oración, cuando sea tu tiempo de buscar cuál es la voluntad de Dios en una situación difícil o cualquier decisión que puedas tomar, que puedas tomarlo de esta forma, buscando esa paz interior, que no haya nada que te distraiga, que sea todo tu enfoque en buscar cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí? Paz interior, número 1. Vamos al número 2. Reconocer que Dios desea que tú sepas cuál es su voluntad. Reconoce que Dios desea que tú sepas cuál es la voluntad de Él, de Dios. ¿Sabes? Él mostrará complacido esta voluntad a través de la oración, a través de la Biblia, a través de circunstancias y a través también de consejo de líderes. A veces cuando estamos en nuestro tiempo de oración, no lo reconocemos así. Yo recuerdo cuando estaba más joven en la fe, me decían, tienes que buscar a Dios, ¿no? Y tienes que buscar cuál es su voluntad. Y yo pensaba que era como un laberinto que tenía que estar pasando. ¿Pero sabes algo? Dios desea mostrarte cuál es su voluntad. Solo tienes que estar, como dijimos en el punto número 1, tener una paz, buscar constantemente en la vida de la oración, en la lectura bíblica, a través de las circunstancias que vives de tu testimonio y a través de las autoridades delegadas. Haciendo esto, reconociendo que Dios desea mostrarnos su voluntad a través de estas cosas, vamos a poder encontrarla. Si no estás sometido a ningún líder, si no estás en una constante de lectura bíblica, si no estás orando, pues es muy poco probable que puedas reconocer o ver cuál es la voluntad de Dios para una situación específica y cuál es la voluntad perfecta de Dios para tu vida. Yo te invito a que si no lo estás haciendo, pues ponte las pilas y lo puedes empezar desde el día de hoy. Número 3. 5 pasos esenciales para conocer la voluntad de Dios. Vamos en el número 3. Dice, deje todo el asunto en las manos de Dios. Deja todo el asunto en las manos de Dios. Y aquí viene como una parte muy práctica que podemos hacer. Dice, relaciona todos los detalles, todos los deseos y todos los motivos de tu situación. Escribe todas las ideas a favor y en contra en cada una de las oportunidades. No dejes nada sin consignar. Y posiblemente la opción que te lleve más lejos sin tropiezo, esa es la voluntad de Dios. Debemos reconocer que no sabemos, ¿sí? A veces actuamos en nuestras propias fuerzas pensando que somos más inteligentes que Dios, que sabemos cuál es el mejor resultado que podemos caminar. Pero, ¿sabes? Debemos reconocer y dejar todo este asunto en manos de Dios. Y como dice esta lección, como dice tu hoja de trabajo, escribe, ¿sabes qué? Si tomo esta decisión, ¿cómo me va a afectar en mi vida económica, en mi relación con mi esposa, en mi relación con Dios? Puede ser un trabajo, vas a ganar muchísimo dinero, pero te va a distraer del servicio en la iglesia, del servicio, lo que tú debes de entregarle a Dios. Entonces es ser claro con Dios y dejar todo el asunto en sus manos y reconociendo cada área de las cosas positivas que te pueden ayudar o las cosas negativas que te pueden distraer. ¿Sí? Entonces el número 1 es buscar la paz interior. Número 2, reconoce que Dios desea mostrarte cuál es su voluntad. Número 3, deja todo el asunto en manos de Dios. ¿Sí? Vamos al número 4. Lee algunos capítulos de las Escrituras. ¿Sí? Lee algunos capítulos de las Escrituras. Dice aquí, no salte de una página a la otra con la esperanza de encontrar la respuesta deseada, ¿no? Muchas veces, oh Dios, me casaré con ella y luego encuentras ahí que Judas se ahorcó. No, entonces mejor no. Eso no debemos basarnos así, ¿ok? Aquí dice, cada día lea algunos capítulos de la Biblia. Dios habla de guiarte mediante los principios de su palabra. A medida que usted aprenda estos principios, será capaz de aplicarlos con la ayuda del Espíritu Santo a cada una de las situaciones específicas que va a presentarse. Leer la Biblia, ¿sí? No estemos brincándonos de hoja en hoja, sino tener una constante
de una lectura bíblica. Para mí es como impresionante que conozco a cristianos de muchos años, 15, 20 años de ser cristianos, de profesar que creen en Jesús y no han leído ni una vez la Biblia completa. Como que, pues, ¿qué onda, no? Yo creo que debe ser una motivación, porque sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, es la escritura de Dios. Entonces, pues, debemos enfocarnos en exprimir todo lo que podamos aprender de la lectura bíblica. Yo te invito a que lo hagas, y si estás brincando de hoja en hoja, no hagas eso. Mejor enfócate en un libro específico de la Biblia y exprímelo todo lo que puedas aprender de ahí. Y haciendo esto, podemos empezar a conocer cuál es la voluntad de Dios para una situación específica y hasta encontrar la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida. Vamos al punto número 5. Dice, deje que la paz de Dios sea la que decida en su vida. Deje que la paz de Dios sea la que decida en su vida. Aquí lo que dice la lección. En lo profundo de su corazón se establecerá una paz divina una vez que usted haga la decisión correcta. Y algo muy importante, la paz de Dios no siempre viene dentro de lo lógico para nosotros. Tal vez no se ve la respuesta o no tiene sentido en el momento, pero existe esta paz de Dios dentro de nuestro corazón y vamos a saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. Permitir que esta paz interior nos guíe, ¿sí? Pero yo lo considero que es el punto número 5, porque es como una reacción en cadena, ¿sí? Debemos empezar bien con nuestra paz, buscándole en el tiempo de nuestra oración, reconociendo lo que Él desea mostrarnos su voluntad, dejar todo el asunto en sus manos, empezar a leer la Escritura de una forma constante, y después de todo esto vamos a poder disfrutar de esta paz que viene de Dios en nuestra interior. Me encanta como dice aquí, una paz divina, que tal vez es una decisión difícil, que tal vez vas a decir, pero si lo hago, ¿cómo lo voy a hacer, no? Muchas veces esto yo lo veo cuando estamos en nuestro tiempo de servicio. A veces como que estamos diciéndole a Dios, es que Dios, si empiezo a servir en la iglesia voy a descuidar mi trabajo. Pero esta paz divina es la que nos va a guiar a tomar las decisiones correctas y empezar a caminar en la voluntad de Dios. Si tú nunca has sentido esta paz divina cuando tomas una decisión, tal vez es probable que alguno de los pasos esenciales que vimos anteriores puede ser que uno esté medio torcido, medio chueco. Nunca has encontrado esa paz de poder enfocarte solamente en Dios, estar en un tiempo de sosiego, o puede ser que no estés en una lectura bíblica constante, o puede ser que no tengas un líder espiritual que te esté guiando. Puede ser varias cosas. Entonces yo te invito a que si tú no sabes de qué está hablando Héctor, qué quiere decir con esa paz divina, yo te invito a que empieces con el paso número 1, el 2, el 3, el 4 y vas a llegar al paso 5. Yo te animo, ¿sí? Ahora, como les decía, espero que ya hayan respondido sus preguntas. Si no, pues ahorita les voy a dar poquito de la parte de la respuesta. ¿Sí? Vamos a la sección de las preguntas que está un poquito más abajo de su hoja de trabajo. La pregunta número uno dice, ¿cómo este versículo le anima a buscar la voluntad de Dios? Y está hablando del versículo de Salmo 32:8. Y yo creo que este salmo es parte como de la carne, digámoslo así, de esta lección. Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sí ves? Aquí ya está hablando de los 5 pasos que estuvimos viendo, de una forma como más entendible a mi percepción. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Y algo que me encanta, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo este versículo te anima a buscar la voluntad de Dios? Primero, yo creo que nos anima porque Dios mismo nos va a guiar. Y esto lo sabemos porque sus ojos van a estar fijos en mí. Y aquí una nota especial. Dios es un Dios íntimo, un Dios personal.
Él quiere llevarnos, traernos más cerca hacia Él y guiarnos para poder vivir y alcanzar los propósitos que Él mismo ha preparado para nosotros. Ese es nuestro Dios. Yo cuando estaba y sigo enamorado de mi esposa, cuando la estaba cortejando, yo no le quitaba los ojos de ella, siempre estaba viendo dónde estaba, ¿no? Como un amor celoso, un amor protector. Yo creo que así es Dios con nosotros. Él nos está viendo, su mirada está puesta sobre nosotros porque nos quiere guiar, nos quiere acercar a su voluntad y para poder cumplir esa voluntad perfecta que Él tiene para nosotros a través de lo que vamos a hacer, de los propósitos que vamos a alcanzar a través de Él. Y sabemos, como dice aquí, que Él mismo los preparó para ti y para mí. La pregunta número 2, y te pido que por favor leas tú en tu tiempo el Salmo 25:9, dice: ¿a qué tipo de personas Dios encaminará? ¿Sí? Como te digo, Salmo 25:9 habla acerca de que Él encaminará a los humildes de corazón. Él va a encaminar a los humildes de corazón. Y sabes, si tú no eres humilde, es muy poco probable que Dios te pueda enseñar. Y no solo Dios, cualquier persona, ¿no? Yo, por ejemplo, sé un poquito de guitarra y he encontrado personas que apenas están empezando, pero tienen un orgullo gigante que si alguien quiere acercarse a enseñarles, se van a... No, pues sabes que yo ya sé. Muchas veces estamos así en varias áreas de nuestra vida, pero sabes algo, no debe de ser así con Dios. Dice que Él encamina a los humildes y mansos de corazón. La siguiente pregunta, número 3, y viene en relación a Santiago 1, del 5 al 8. ¿Cómo se relaciona este pasaje con el conocimiento de la voluntad de Dios en cuanto a decisiones específicas? ¿Sí? Aquí habla acerca de que si a alguien le falta sabiduría, que pida a Dios la sabiduría y Él la va a dar. ¿Sí? En este versículo dice que vamos a recibir las cosas que pidamos al Señor si es de acuerdo a su voluntad y que no debemos ser una persona con doble ánimo, y una parte importante del versículo 8 dice que no debemos de ser inconstantes en sus caminos, en todos los caminos. Entonces, ¿cómo se relaciona este pasaje con el conocimiento de la voluntad de Dios en cuanto a decisiones específicas? Primero es que si somos faltos de sabiduría para tomar una decisión, podemos pedirle a Dios y Él nos las va a dar abundantemente. ¿Sí? Entonces debemos acercarnos con humildad, como decía el versículo anterior, y pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría en una decisión difícil o en cualquier decisión que podamos tomar. La pregunta número 4. ¿Qué se requiere para recibir la sabiduría divina? Y la respuesta en base a este versículo es: debemos pedirla con fe y no debemos dudar. Porque el que duda es de doble ánimo y no es de Dios. Entonces debemos pedir esta sabiduría cuando tomemos una decisión difícil, sin dudar, con toda la fe, sabiendo que Dios nos va a responder y vamos a poder tomar la decisión correcta de acuerdo no a nuestra voluntad, sino a su voluntad. Y si hacemos esto de una forma constante, yo creo que vamos a encontrar la voluntad perfecta de Dios, el plan específico para Dios, hacia mí y hacia ti. Muy bien. Vamos bien. Si quieren tomarse un vasito de agua o algo, pueden hacerlo, pero no se desconecten, por favor. Vamos a la pregunta número 5, ¿sí? Y es el Salmo 119, versículo 105, y lo quiero leer, me encanta este salmo. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Está bien padre. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El versículo dice, la pregunta dice: ¿cómo ilumina Dios su camino o tu camino? ¿Sí? Dios nos ilumina su camino para nosotros a través de su palabra. Cada vez que leo y estudio la palabra de Dios, tengo más claro cuál es el propósito que tiene Él para mí y cómo debo de caminarlo, ¿sí? Entonces, como les decía, esto va muy conectado
con el punto número 4, esencial para conocer la voluntad de Dios, leer algunos capítulos, y no leer muchos capítulos de la Escritura, de la Biblia, ¿sí? Y como dice aquí, es una lámpara que alumbra mis pies, es una lámpara que alumbra mi camino. Amén. Y vamos por último a la pregunta número 6. Y tiene dos versículos aquí, es Proverbios 12:15 y Proverbios 19:20. ¿Sí? Aquí dice, ¿de qué otra manera Dios le guía? Y en base a estos versículos habla acerca de el necio. Y vamos a leerlo, Proverbios 12:15. Dice, opina el necio que su camino es derecho, pero el sabio obedece el consejo. Ese está bueno. Y Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y acepta la corrección. Así serás sabio en tu vejez. ¿Sí? Entonces, ¿de qué otra manera Dios nos guía o Dios te puede guiar a ti? Nos guía Dios, la respuesta es, Dios nos guía a través de la corrección. Ándale. Dios nos guía a través de la corrección. Yo no quiero ser necio y pensar que mi camino es derecho. Yo quiero convertirme en alguien sabio y buscar la corrección. Espero que tengas ese mismo deseo que yo. Y sabes, por esa razón, Dios a través de Jesús estableció su iglesia con autoridades delegadas. ¿Sí? Y esto lo puedes estudiar en Efesios capítulo 4, en versículo 11 al 16. Aquí están todas las autoridades delegadas por parte de Jesús a la iglesia. Y para entender más sobre este tema hay una lección especial que se llama autoridad espiritual. Te animo a tomarla, más adelantito van a estar esas lecciones. Entonces, una forma en la cual Dios nos guía es a través de la corrección. Algo que siempre me ha dicho mi pastor, mis líderes, es que debemos buscar a alguien que nos pueda corregir. Si no tienes a alguien en tu vida que te pueda guiar, no importa si eres pastor, si eres el líder de alabanza, si eres el de ayudas, el que acomoda las sillas, lo que sea, no importa la posición que estemos, todos necesitamos una autoridad que esté sobre encima de nosotros, que nos pueda corregir. Todos tenemos puntos ciegos. Tal vez yo no puedo ver cómo me veo de este lado y aquí tengo un gallito, pero llega mi hermano en la fe y sabes que aquí tienes un gallito, hay que peinarse bien. Yo creo que esa es la forma por la cual Dios estableció la iglesia con autoridades delegadas. Yo te animo a que busques a alguien que tú consideres como un ejemplo a seguir y que le pueda entregar cuentas. Como dice mi pastor, es alguien que no es contable, no es confiable. Entonces no hay que ser necios pensando que nuestro camino es el más recto y que pensamos que estamos haciendo las cosas siempre bien. Debemos buscar la corrección a través de las autoridades delegadas de Dios en la iglesia. Entonces yo te animo a que haciendo estos 5 pasos que aprendimos podamos conocer cuál es la voluntad de Dios para ti, para mí y cuál es la voluntad perfecta de Dios. Gracias por acompañarme en esta lección y mira, solo quedan 3 lecciones más. Sé constante hasta el fin y yo estoy contigo en estas últimas 3 lecciones. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.